¿Qué tal, compañeros? Continuando con los temas de radiación, lo último que hemos platicado era acerca de las propiedades de radiación, específicamente de emisividad. Ahora vamos a hablar acerca de la intensidad de la radiación. La radiación, como nosotros sabemos, es emitida por todas las partes de una superficie plana en todas las direcciones, como podemos ver aquí en la imagen, ¿verdad? Si yo voy a calcular la radiación que emite cierta partícula, si yo me acerco de manera microscópica hasta el nivel de la partícula, cualquier superficie en la que se encuentre, aunque sea una superficie curva, al momento de acercarme de manera microscópica se va a asemejar a una superficie plana, ¿verdad? Y esta radiación se va a emitir en todas las direcciones hacia arriba de este hemisferio, que, que me va a dar una distribución direccional, y esta radiación emitida o incidente pues normalmente no suele ser uniforme. O sea, yo no puedo decir que mi cuerpo va a emitir la misma radiación hacia todas las direcciones. En la realidad no es así, ¿verdad? Como podemos apreciar en la imagen. Por lo que vamos a necesitar una cantidad que nos vaya a describir qué magnitud de radiación emite o incide en una dirección específica en el espacio, a lo que le vamos a conocer como la intensidad de la radiación. O sea, la radiación no va a ser igual en todas las direcciones, entonces vamos a necesitar algo que describa cuánta radiación sale hacia qué lado en específico, ¿no? Y como estamos hablando de espacio, tenemos que utilizar ciertas medidas espaciales, que en este caso van a ser ángulos, ¿no? Sin embargo, pues primero tenemos que definir cuáles van a ser esas características espaciales que van a definir a la intensidad de la radiación. Entonces tenemos que definir sobre qué espacio se va a proyectar, para lo que vamos a utilizar un concepto matemático que se le conoce como el ángulo sólido, donde el ángulo sólido me va a representar el área que recubre al espacio tridimensional sobre el cual se extiende o emite la radiación, de una manera similar a lo que el radián proyecta el ángulo que cubre un arco de un radio, por ejemplo, para que se entienda eso del ángulo sólido. La medida que utilizamos, así que no tiene que ver con centímetros, ni con metros, ni con nada, es lo de los radianes, ¿no? ¿Qué es un radián? Un radián, pues, es el área que subtiende o que barre un ángulo cuando se extiende un radio a través del perímetro de un círculo, ¿no? Con una longitud de un radio. O sea, yo tengo el radio de aquí a aquí, de aquí a aquí, y si sobre el perímetro yo extiendo esa longitud de un radio, el ángulo que subtiende o el ángulo que barre es el radián. Y eso sería en dos dimensiones. Sin embargo, como estamos hablando de tres dimensiones, tenemos que incluir una nueva magnitud, y esa nueva magnitud es el estéreo radián. Estéreo radián. Pues así como el ángulo en dos dimensiones se calcula dividiendo la longitud de arco entre el radio. Por ejemplo, si yo tuviera un círculo de 3 centímetros de radio, si yo digo que este círculo aquí tiene 3 centímetros de radio, y quiero calcular qué ángulo tendría un arco de 3 centímetros, que sería el mismo radio, o qué ángulo tendrían 5 centímetros, que sería poquito más hasta acá, o qué ángulo tendrían 10 centímetros, que sería el doble de esos 5, como por acá. ¿Cómo calculo el ángulo? Yo sé que el ángulo sería igual a la longitud del arco sobre el radio, porque así es como calculo yo cuánto equivale un radiano. Es la cantidad de longitud de arco que ocupo por cada radio que tengo en mi círculo. Por ejemplo, para los 3 centímetros yo tendría 3 centímetros de longitud de arco para un radio de 3 centímetros. 3 centímetros entre 3 centímetros tendría un radián. El ángulo que le corresponde a la longitud de arco de 3 centímetros es un radián. El ángulo que le correspondería a la longitud de 5 centímetros serían 5 entre 3, 1.66 radianes. El ángulo que le correspondería a la longitud de arco de 10 centímetros serían 10 entre 3, sería 3.33 radianes, ¿no? Y así.
pero esto es en 2 dimensiones, o sea, para saber qué área se encuentra dentro de cierta longitud de arco. En 3 dimensiones vamos a utilizar el estereorradián, y el estereorradián va a ser la cantidad de área ocupada con respecto al área que me generaría el producto de un radio por un radio, es decir, el estereorradián o el ángulo que yo voy a ocupar para el ángulo sólido de los estereorradianes lo vamos a denotar con la letra W, y sería el área que ocupa mi cuerpo sólido sobre el radio al cuadrado. Así como el radián es el ángulo que subtiende una longitud de arco de un radio para un círculo de un radio, el estereorradián es el ángulo sólido que corresponde a un área de radio al cuadrado en una esfera de un radio igual a r. Sí, es nada más un concepto. Que si yo lo pusiera en términos de diferenciales, esto sería el ángulo sólido que estaría medido en estereorradianes, se pone como SR. Si yo lo pusiera en términos de diferenciales, sería el ángulo sería igual al diferencial de área sobre el radio al cuadrado, exactamente igual, ¿sí? Donde A representaría el área sobre la cual se extiende la radiación, que es lo que vamos a estar manejando principalmente. Entonces, si tomamos la radiación de una partícula en todas las direcciones, yo estaría hablando de algo similar a esto de aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí me ponen el ejemplo de una rebanada de pizza en donde cada cacho tenía cierto ángulo que se podía medir en radianes. Aquí me está hablando de una rebanada de sandía, que es algo en 3 dimensiones, en donde el ángulo sólido pues sería esa región cónica de ahí, ¿no? Si yo hablara específicamente de toda la radiación que se emite en todas las direcciones para la parte de arriba de ese cuerpo, o al menos en términos de diferenciales, lo que tendría que hacer es calcular el área, donde si se fijan, el área va a estar en términos de diferenciales, el área va a ser la altura que tenga, en donde la altura va a ser la longitud de arco, en donde la longitud de arco se puede calcular como la longitud de arco es igual al radio por el ángulo, despejándolo de la otra fórmula o algo que lo podemos saber por lógica. Entonces, si yo tengo una longitud de arco infinitesimal, yo estaría hablando de el radio por un diferencial de ángulo. Entonces esa sería la altura de este cuadradito de aquí. Si yo me fuera al radio de la parte central de mi esfera, sería mi otra longitud de arco con la cual yo estaría multiplicando para encontrar esa área, sería el radio por el diferencial del otro ángulo, un ángulo con respecto al eje vertical que sería alfa y otro ángulo con respecto al plano horizontal que sería phi. Sin embargo, conforme yo me voy acercando más hacia la parte del cenit de esa esfera, mi longitud de arco se va disminuyendo. ¿De qué manera? Se va disminuyendo por una razón de función trigonométrica, ¿no? Si aquí a los 90 grados a partir del eje vertical, a los 90 grados yo tengo todo el arco, y a los 0 grados yo no tengo nada de arco, es porque está descrito por una función senoidal, porque nosotros sabemos que el seno de 90 es igual a 1 y el seno de 0 pues es igual a 0. Entonces la longitud de arco, el que representaría la altura, sería r por teta, y la otra longitud de arco que representaría la base sería el radio por el diferencial de phi, que sería el otro ángulo, por el seno del ángulo teta, ¿sí? De esta manera, si yo quiero encontrar el ángulo sólido para un elemento diferencial, para un diferencial de ángulo sólido, sería el diferencial de área sobre el radio al cuadrado, donde ese diferencial de área sería la base por la altura, es decir, mi diferencial de ángulo sólido sería el radio por d teta, que multiplica al radio por d phi por el seno de teta. Esa sería el área sobre el radio al cuadrado. ¿Qué va a pasar? Yo aquí tengo el radio,
Y aquí tengo al radio, sería radio al cuadrado, y acá abajo tengo radio al cuadrado. Entonces el diferencial de ángulo sólido va a ser de teta por de phi por el seno de teta. Eso en términos de diferenciales. Si estuviéramos hablando de cuerpos que no son diferenciales, pues sería nada más el área sobre el radio al cuadrado. Por poner un ejemplo muy sencillo, si hablamos del ángulo sólido de un área de 5 centímetros cuadrados, vamos a tomar como ejemplo este de aquí, en el moradito. Vamos a decir que esta área superficial S son 5 centímetros cuadrados. Y está visto desde un punto O, donde el punto O pues va a ser el origen, este de aquí, a una distancia de 80 centímetros, o sea que el radio de esto representarían 80 centímetros. Si yo tuviera esos elementos, ¿no?, que no están en términos de diferenciales. Una distancia de 80 centímetros a lo largo de la normal de esta superficie. Entonces el ángulo sólido que representaría a esa pequeña superficie de ahí sería nada más la división del área entre el radio al cuadrado, es decir, el ángulo sólido para este ejemplo serían los 5 centímetros cuadrados sobre el radio al cuadrado, es decir, 5 sobre 80 al cuadrado. De 5 sobre 80 al cuadrado da 7.81 por 10 a la menos 4. ¿Qué unidades va a ser esto? Estereoradianes. Entonces va a ser 0.000781 veces un estereoradian, donde un estereoradian sería toda el área que ocuparía el radio al cuadrado. ¿Sí? Y la intensidad de radiación la vamos a medir con ayuda de los estereoradianes. En donde, si se fijan, también va a importar la manera en la cual está acomodada la superficie sobre la cual llega la radiación. Por ejemplo, en caso de que la superficie tuviera un ángulo con respecto a la normal, a partir del punto de visión, como esto que estamos viendo aquí, yo tengo el rayo de radiación que está saliendo. Esta sería mi superficie, pero si está inclinada, yo va a tener un área proyectada. Es decir, la radiación no va a estar pegando sobre toda el área, ¿no? En caso de que la superficie fuera paralela junto con la onda de radiación o el haz de radiación o el haz de luz, pues no estaría pegando sobre él, no estaría calentando. Por ejemplo, para que lo vean de una manera lógica, si yo tengo un panel solar, ¿cómo lo trato de poner? Lo trato de poner de manera que el sol le dé a la mayor cantidad de área del panel solar, ¿no? Si yo lo pusiera de manera que no generara sombra, pues en realidad no le estaría dando nada de radiación al panel solar. Es el mismo concepto, ¿no? Yo tendría esto, entonces el ángulo sólido, si queremos incluir el ángulo al cual está inclinado, ¿no?, con respecto al haz de luz que proviene, sería, como viene aquí, A por coseno del ángulo sobre el radio al cuadrado, ¿no?, donde este coseno del ángulo sería el ángulo que tiene con respecto al haz de luz y la normal del área proyectada. Entonces, ya conociendo ese concepto nada más de ángulo sólido y qué es lo que pasaría si mi figura se encuentra inclinada, yo ya puedo definir lo que es la intensidad de radiación. A la intensidad de radiación, que yo lo voy a nombrar con esta literatura de aquí, intensidad de radiación. La intensidad de radiación, que va a depender de la dirección, teta y phi, yo la puedo definir como la razón a la cual la energía de radiación de Q se va a emitir en cierta dirección, que va a estar en términos de teta y de phi, por unidad de área normal a la dirección y por unidad de ángulo sólido en torno a la misma dirección. Está un poco reburujado, pero sería prácticamente esto. La intensidad de radiación, que va a depender de la dirección, va a ser la razón a la cual la energía de radiación, o sea, la razón a la cual la energía de radiación de Q se emite por unidad de área normal a la dirección, o sea, por unidad de área
normal a la dirección por unidad de ángulo sólido, donde la unidad de ángulo sólido es el diferencial de W, en donde habíamos mencionado que ese diferencial de W yo lo puedo poner como diferencial de W va a ser el seno de teta por d teta por d phi. ¿Sí? Y esta es la manera en la que se mide la intensidad de radiación para cualquier figura. Ya va a cambiar dependiendo de pues, en qué rango de ángulo sólido yo esté tomando, ¿no? Y de eso va a depender cuánto va a variar la intensidad de radiación. No va a ser la misma la radiación sobre todo el hemisferio que la radiación sobre cierto cacho de ángulo, que la radiación sobre un elemento de área que se encuentra inclinado, o obviamente va a variar dependiendo de la cantidad de radiación que emite ese cuerpo, donde la radiación que emite ese cuerpo, pues ya lo habíamos visto en temas anteriores, en donde esta intensidad de radiación se va a medir en watts por la transferencia de calor, por metros cuadrados, por las unidades de área. Como estoy hablando del ángulo sólido, sería por estéreo radial. ¿Sí? Entonces, si nosotros retomamos el concepto de poder de emisión, que es la cantidad de radiación que se emite por unidad de área, tendríamos lo siguiente. En temas anteriores habíamos visto que el poder de emisión, que lo denotamos por la letra E mayúscula, era la cantidad de radiación emitida por unidad de área. Es decir, si yo despejo de acá arriba la cantidad de radiación emitida, tendría cantidad de radiación emitida sería igual a la intensidad de radiación por el diferencial de área por el coseno de teta por el seno de teta por d teta por d phi. Todo eso sería la radiación emitida. Entonces mi poder de emisión sería la intensidad de radiación en términos de mis coordenadas espaciales por el diferencial de área por el coseno de teta por el seno de teta por d teta por d phi. Todo eso sería la transferencia de calor por radiación y el diferencial de área acá abajo. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo tengo el diferencial de área acá arriba, yo tengo el diferencial de área acá abajo. Entonces me va a quedar que el poder de emisión para un cuerpo en términos de la intensidad de radiación va a ser igual a la intensidad de radiación en sus coordenadas espaciales teta y phi por el coseno de teta 1 por el seno de teta 2 por d teta por d phi, donde toda la radiación que emite una partícula va hacia todo el hemisferio que se encuentra encima de esta. Entonces el poder de emisión de este hemisferio lo podríamos encontrar a partir de la integración, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Este va a ser el diferencial de poder de emisión de una partícula, ¿no? Que es lo que me interesa. ¿Cuánta radiación va a emitir hacia cierto punto en términos de los ángulos que yo estoy tomando? En donde toda la radiación que emitiría sería todo el hemisferio norte, en donde todo este hemisferio norte va a estar dado por dos maneras. Con teta va a estar dado desde 0 hasta la parte máxima, en donde la parte máxima va a ser pi medios o 90 grados. Y en phi, que es el que está sobre el plano de la base, por así decirlo, sobre el plano horizontal, phi va a darle toda la vuelta completa, entonces tendría que ir desde 0 hasta 2pi o 360 grados, que es lo mismo. Entonces yo tengo que integrar dos veces, uno con respecto a teta y otro con respecto a phi. Es decir, todo el poder de emisión que emite una partícula sería igual
a la integración de los diferenciales de poder de emisión, en donde esos diferenciales se van a integrar desde phi igual a 0 hasta phi igual a 2pi. Y luego se va a volver a integrar, pero ahora con respecto de teta, desde teta igual a 0 hasta teta igual a pi medios. ¿Y a quién es a quien vamos a integrar? Vamos a integrar a la intensidad de radiación en términos de teta y phi, por el coseno de teta, por el seno de teta, por d teta, por d phi. ¿Sale? Y eso sería para encontrar que todo el poder de emisión que emite un cuerpo en términos de la intensidad de radiación. ¿Qué es lo que podemos hacer para simplificar esto? Si consideramos a la superficie como difusa, es un concepto que habíamos visto en el video anterior, habíamos dicho que una superficie difusa es aquella en donde la intensidad no varía con el ángulo cenital, o sea que la intensidad de radiación va a ser igual hacia la izquierda que hacia la derecha, que hacia arriba, que hacia abajo. Entonces podríamos considerarla como constante. Yo podría decir que si yo considero una superficie difusa, la intensidad de radiación en términos de teta y phi va a ser igual a constante. ¿De qué me va a servir que sea constante? Que yo no voy a necesitar una función para describir a la intensidad de radiación. Entonces yo puedo sacarla de la integral, ¿no? Si es una constante. De esta manera, para una superficie difusa, yo puedo encontrar todo el poder de emisión que emite en términos de la intensidad de radiación como lo siguiente, ¿no? Vamos a desarrollar la integral. Yo tendría entonces el poder de emisión va a ser igual a la intensidad de radiación porque es constante, la integral desde 0 hasta 2pi, la integral desde 0 hasta pi medios. Esta aquí sería para phi y esta aquí sería para teta, del coseno de teta por el seno de teta, por d teta, por d phi. La primera integral que podemos desarrollar, que sería la más rápida, sería primero integrar con respecto de phi, ¿no? Porque yo nada más tengo un diferencial de phi. Si yo integro con respecto de phi, la integral del diferencial de phi, pues va a ser phi nada más, ¿no? La integral de un diferencial son operaciones opuestas, entonces yo tendría que el poder de emisión sería la intensidad de radiación, que va a ser constante, por phi, en donde phi habría que evaluarlo desde 0 hasta 2pi, por la integral desde 0 hasta pi medios, del coseno de teta, por el seno de teta, por d teta. ¿Sí? Entonces, para evaluar los límites, ¿qué se hace? Se evalúa con respecto al límite superior y luego se resta el límite inferior. Entonces yo tendría que la intensidad, que diga el poder de emisión, sería igual a la intensidad de radiación por el límite superior, 2pi, menos el límite inferior. Al evaluarlo en 0, pues sería 0. Entonces así se queda. Desde 0 hasta pi medios, el coseno de teta, por el seno de teta, por d teta. Muy bien, entonces lo único que resta es hacer esa integral de ahí, pero ahora con respecto de teta. El poder de emisión sería, para poder desarrollar esta integral de aquí, es más útil si yo utilizo una identidad trigonométrica, que es esta de aquí, la acabo de poner en color rojo. Hay una identidad trigonométrica que me dice el seno de A por el coseno de A es igual a medio del seno de 2A. Al hacer eso yo puedo cambiar mi integral para que esté más sencilla. El poder de emisión sería entonces la intensidad de radiación por 2pi, que multiplica a la integral desde 0 hasta pi medios de 1 medio del seno de 2 teta por d teta. ¿Qué es lo que podemos hacer? El medio es una constante, yo lo puedo sacar. Lo saco y ya lo tendría acá afuera. El medio afuera, ¿qué va a pasar? Se me va a ir este 2 con este 2. Ahora, antes de poder realizar esta integral de aquí, que cómo se realizaría, lo voy a poner otra vez, pero ahora con el color rojo.
La integral del seno de u por du es igual a menos el coseno de u, donde u sería 2 teta y el diferencial de u sería 2 de teta. Aquí tengo el de teta, me está faltando el 2 que está multiplicando afuera, entonces yo tengo que completar el diferencial. Pongo aquí un 2 y como yo le estoy poniendo un 2 adentro de la integral, afuera tengo que poner otro 2. Y ahora sí ya estaría completo mi diferencial adentro de la integral, ya puedo desarrollar. ¿Qué es lo que va a pasar? Este 2 se me iba con este 2 y al final de cuentas me va a quedar otro 2 dividiendo al poder de emisión. Aquí después es puro cálculo integral. Nada que ver con la materia, ¿verdad? Entonces el poder de emisión sería la intensidad de radiación por pi medios, en donde, ok, aquí lo tenemos, la integral del seno de u por el diferencial de u. Aquí tendría el seno de u por el diferencial de u. Sería menos el coseno de u. Entonces sería por menos el coseno de u, en donde a este menos coseno de u yo tengo que evaluarlo con los límites desde 0 hasta pi medios. De nuevo, como se realiza es límite superior menos límite inferior. Entonces yo tendría que el poder de emisión va a ser igual a la intensidad de radiación por pi medios, que multiplica menos el coseno de 2 por pi medios más el coseno de 2 por 0. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Pues nada más hay que utilizar los conocimientos de trigonometría, que son conceptos muy sencillos. 2 por pi medios, pues me va a quedar pi al final, ¿no? Y el coseno de pi es igual a menos 1. Y el coseno de 0 es igual a 1. Entonces yo tendría aquí que el poder de emisión va a ser igual a la intensidad de radiación por pi medios, que multiplica menos el coseno de pi. Entonces sería menos el coseno de pi, es decir, menos 1, es decir, 1. Más el coseno de 2 por 0. El coseno de 2 por 0 sería coseno de 0, que vale 1. Entonces el poder de emisión para una superficie difusa, sobre todo el hemisferio norte que se encuentra de la partícula que está emitiendo la radiación, sería la intensidad de radiación, que va a ser constante, por pi medios por 2. Es decir, la intensidad de radiación va a ser igual a la intensidad de radiación por pi para una superficie emisora difusa, en donde esto va a estar medido en términos de watts sobre metro cuadrado, porque ese es el poder de emisión. ¿Sale? Ahora, si recordamos los conceptos de poder de emisión para un cuerpo negro, a la emisión de un cuerpo negro nosotros le ponemos el subíndice B. Entonces la emisión de un cuerpo negro sería la intensidad de radiación de un cuerpo negro por pi, donde el poder de emisión de un cuerpo negro lo encontrábamos a partir de la ley de Stefan-Boltzmann, donde la ley de Stefan-Boltzmann nos decía que era sigma por temperatura a la cuarta, donde sigma era la constante de Stefan-Boltzmann. Entonces, si yo despejo aquí la intensidad de radiación de un cuerpo negro difuso, ¿verdad? Porque los cuerpos negros son difusos, emiten la misma radiación hacia todas direcciones, sería el poder de emisión sobre pi, es decir, que la intensidad de radiación de un cuerpo negro sería la constante de Stefan-Boltzmann por temperatura a la cuarta sobre pi.
¿Sí? En caso de que no fuera un cuerpo negro, pues tendríamos que incluir la emisividad que tuviera el cuerpo negro, no nada más, porque la emisividad, el poder de emisión de un cuerpo es el poder de emisión de un cuerpo negro por la emisividad, en donde la emisividad pues es una propiedad de la radiación que vimos en el tema anterior. Entonces, pues todo esto es mucho jale, nomás para llegar a la intensidad de radiación de un cuerpo negro. ¿Para qué nos sirve? Para lo siguiente. Vamos a ver pues con un ejemplo, ¿no? Aquí lo tengo al lado. Aquí está. Como siempre, pues lo más complicado es llegar a la fórmula que vamos a utilizar. Ese es el procedimiento para encontrar la fórmula, pero la aplicación está muchísimo más sencilla. Vamos a ver este ejemplo de aquí que dice: una superficie pequeña de área A1 igual a 3 centímetros cuadrados emite radiación como un cuerpo negro a una temperatura 1 de 600 Kelvin. La parte de radiación emitida por A1 choca contra otra superficie pequeña de A2 igual a 5 centímetros cuadrados, orientada como se muestra en la figura. Determina el ángulo sólido subtendido por A2 cuando se ve desde A1 y determina la razón con la cual la radiación emitida por esta última choca contra A2. Es decir, nos está pidiendo prácticamente encontrar qué cantidad de radiación de toda la que emite A1 va a llegar hacia el punto A2, en donde va a variar. ¿Por qué? Porque la superficie está inclinada y sale con respecto a cierto ángulo a partir de la partícula, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Nos pide encontrar el ángulo sólido. Habíamos dicho que para encontrar el ángulo sólido se hacía de una manera muy sencilla. Como no estamos hablando de diferenciales, yo voy a poner que mi ángulo sólido va a ser igual al área por el coseno del ángulo sobre el radio al cuadrado. Como son áreas muy pequeñas con respecto al radio, se pueden considerar de esa manera, ¿no? Con esa ecuación de ahí, aunque no es para una superficie curva, ¿no? Como hemos visto en la explicación. Entonces, ¿qué ángulo vamos a utilizar? Es el ángulo con respecto al cual choca con esta pared de aquí. Entonces, el ángulo sólido sería el área, que son los 5 centímetros cuadrados, por el coseno de 40 grados, sobre el radio al cuadrado, que serían 35 centímetros al cuadrado, porque el radio es este de aquí, aquí me lo da la figura. Que es decir, el ángulo sólido sería desde este punto hasta aquí y desde este punto hasta aquí, ¿no? Voy a hacer un conito, pero está muy difícil. Es el dibujo, ok. Todo esto de aquí sería el ángulo sólido. Entonces sería 5 por coseno de 40 sobre 75 al cuadrado. Es una operación muy sencilla. Si ustedes realizan eso, les va a quedar que el ángulo sólido es 6.809 por 10 a la menos 4 estereoradianes. ¿Sí? Y luego, ese sería el primer inciso o la primera pregunta que nos hace: determina el ángulo sólido. ¿Y cuál es la razón a la cual la radiación emitida por esta última choca contra A2? Entonces, para encontrar la razón a la que la radiación choca contra el cuerpo A2, yo tendría que encontrar primeramente la intensidad de radiación de mi cuerpo negro. La intensidad de radiación de mi cuerpo negro sería esto de aquí. Voy a utilizar el color rojo. Me está diciendo que emite radiación como un cuerpo negro, entonces sería intensidad de radiación del cuerpo negro sería sigma por temperatura a la cuarta sobre pi. Todo eso es toda la intensidad de radiación que tiene mi cuerpo negro, en donde sigma es la constante de Stefan Boltzmann. Habíamos dicho que es 5.670373 por 10 a la menos 8 por la temperatura a la cuarta, que es 600 sobre pi. Si ustedes realizan esa operación, les va a quedar que la intensidad de radiación del cuerpo negro del primero sería 2339.19, donde la intensidad de radiación se mide en
watts sobre metro cuadrado por estéreo radian. ¿Sí? Entonces, como podemos apreciar aquí, la intensidad de radiación se mide en watts sobre metro cuadrado por estéreo radian. A mí lo que me interesa es saber cuánta radiación le emite o choca contra el cuerpo A2, ¿no? Entonces yo tendría que encontrar la cantidad de watts, que es energía por unidad de tiempo, que llega sobre ese cuerpo A2. Es decir, podemos encontrarlo de manera lógica o podemos fijarnos en las ecuaciones que ya habíamos trabajado. Si yo me voy aquí a las ecuaciones que ya había trabajado, hemos definido aquí lo tengo, a la intensidad de radiación, lo habíamos definido como la tasa de transferencia de calor, que sería la radiación emitida, por área, que corresponde al cuerpo que emite la radiación, entre el ángulo sólido. Si lo despejábamos, pues aquí lo tenemos en términos de diferenciales, pero si no lo ponemos en diferenciales sería el calor emitido sería igual a la intensidad de radiación por el área por el coseno del ángulo por el ángulo sólido, ¿sí? En términos de no diferenciales. O que es lo mismo si lo revisamos a partir de lo que tenemos aquí. Si yo lo que quiero es encontrar la cantidad de watts que cayó sobre ese cuerpo, yo tendría que despejar y mandar a multiplicar el área y a mandar a multiplicar los estereoradianes, que es el ángulo sólido. Entonces, yo voy a poner aquí que la cantidad de calor emitida va a ser igual a la intensidad de radiación de mi cuerpo negro por el área de mi cuerpo negro por el coseno del ángulo sobre el cual se emite esa radiación a partir de la normal de la superficie de ese cuerpo negro, por el ángulo sólido de ese cuerpo negro, que es prácticamente qué porcentaje de la radiación está siendo emitida, ¿no? Es decir, sería la intensidad de radiación, serían los 2339.19 watts sobre metro cuadrado por estéreo radian. Por el área de mi cuerpo negro es de 3 centímetros cuadrados. Por el coseno del ángulo, el ángulo de emisión con respecto a la normal de la superficie de mi cuerpo negro es de 55 grados. Y el ángulo sólido es la primera pregunta que me hacían, ¿no? ¿Qué porcentaje de toda la radiación, por así decirlo, de toda la intensidad de radiación está siendo emitido? Que serían los 6.804 por 10 a la menos 4 estereoradianes. Serían los 809, perdón. 809 por 10 a la menos 4 estereoradianes. ¿Qué observación tenemos que hacer aquí? Es una muy simple. La intensidad de radiación está en metros cuadrados sobre estereoradian. Yo aquí tengo estereoradian, aquí tengo estereoradian. Me va a quedar únicamente watts, es obvio, porque lo que estoy pidiendo es la transferencia de calor. La transferencia de calor se mide en watts. Aquí tengo metros cuadrados y aquí tengo centímetros cuadrados, entonces tengo que hacer una conversión, ya sea esto lo convierto a centímetros cuadrados o los 3 centímetros cuadrados los convierto a metros cuadrados. Más sencillo me parece convertir estos 3 centímetros cuadrados a metros, donde un centímetro cuadrado es lo mismo que 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces esto de aquí sería lo mismo que poner, voy a ponerlo una vez más, pero ahora sí en las unidades ya sabemos que nos van a quedar watts. La radiación emitida desde mi cuerpo 1 hacia mi cuerpo 2 va a ser 2339.19, que multiplica a 3 por 10 a la menos 4 para pasarlo a metros, por el coseno de 55 por 6.809 por 10 a la menos 4 estereoradianes. En donde si ustedes realizan esa operación de ahí, que está muy sencilla, no es cuestión de meterlo a la calculadora, les va a quedar que la radiación emitida es de 2.74 por 10 a la menos 4. ¿Qué cosa? Watts. Y esta sería la radiación que salió desde el cuerpo 1 hacia el cuerpo 2, que no es toda la radiación que emite, obviamente, porque toda la radiación que emite el cuerpo es un tema que fue de los primeros temas que vimos acerca de radiación, en donde habíamos dicho que todo
toda la cantidad de radiación emitida iba a ser igual a el área del cuerpo negro por el poder de emisión. Sí, porque el poder de emisión lo habíamos definido como la cantidad de radiación que emitía por unidad de área. Entonces toda la radiación que emite mi cuerpo negro sería el área por sigma por temperatura a la cuarta, porque ese es el poder de emisión. El poder de emisión es la constante Stefan-Boltzmann por la temperatura a la cuarta. Entonces toda la radiación que emite mi cuerpo serían los 5 centímetros cuadrados. Perdón, 3 centímetros cuadrados. Por el 5.67 por 10 a la menos 8. Por la temperatura, que serían 600 Kelvin. En donde esté 3 habría que cambiarlo de nuevo a metros cuadrados, entonces sería 3 por 10 a la menos 4. Y la temperatura está a la cuarta. Entonces, si ustedes encuentran todo el calor que emite, toda la radiación que emite ese cuerpo negro de la primera área, el área 1, serían 2.204 watts. Es decir, toda la radiación que emite mi cuerpo negro de área de 3 centímetros cuadrados a esos 600 Kelvin es 2.2 watts. Sin embargo, toda la radiación que está llegando hasta el cuerpo 2 es de 2.74 por 10 a la menos 4 watts, que es un porcentaje muy pequeño, ¿no? Si yo pongo que el 2.2 es el 100% de toda la radiación que emite, el 2.7 por 10 a la menos 4, ¿qué porcentaje sería? Nada más habría que hacer una regla de 3 para encontrar la cantidad de porcentaje que corresponde a esa radiación. Serían 2.7 por 10 a la menos 4 por 100 entre 2.2. Sería el 0.012%, ¿sí? Entonces, de toda la radiación que emite este cuerpo negro, el primero, solamente al cuerpo 2 llega un 0.01%, una cantidad muy pequeña. ¿A qué se debe esto? Se debe pues al área del cuerpo, ¿verdad? Si todo el área de mi cuerpo 2 ocupara todo el hemisferio norte, entonces toda la radiación llegaría sobre ese cuerpo, ¿no? Y aparte tendría que estar, ¿cómo se dice? Completamente normal a la radiación, o que no hubiera aquí ningún ángulo para que pegara completamente. Sí, por así decirlo, si estuviera recubierto con un pequeño domo, toda la radiación la captaría el domo, ¿no? Que ese es el principio de un invernadero. Entonces, ¿a qué se debe que la disminución sea muy pequeña? Al área que tiene la superficie sobre la cual está llegando, al ángulo de inclinación que tiene esa superficie con respecto a los haces de radiación que emite el primer cuerpo, y al ángulo que tienen los haces de radiación o el haz de radiación que yo estoy encontrando con respecto a la normal de mi primer cuerpo negro. ¿Por qué? Porque se va a emitir mejor de una mejor manera la radiación, de una manera perpendicular a su propia superficie, ¿no? Que estoy hablando de estas partículas que emiten la radiación sobre todo el hemisferio. Entonces eso sería todo para la aplicación de las ecuaciones de la intensidad de radiación. La intensidad de radiación de un cuerpo negro sería el poder de emisión, que es la constante de Stefan-Boltzmann por la temperatura a la cuarta sobre pi, en donde esa intensidad de radiación pues yo la puedo relacionar con la cantidad de calor transferido, ¿no? O la cantidad de calor irradiado, que sería la radiación que tiene mi cuerpo. Y ya, entonces eso sería todo. Intenten el problema, intenten la deducción. Igual estos temas ya están un poquito bastante más complejos, y diría que le den una leída si ustedes lo consideran necesario. Y cualquier duda que tengan, pues ahí me la comentan. Y hasta luego. Bye.